Bueno, aquí tenemos un núcleo que es el más grande de todos los pares craneales a nivel de tallo cerebral, que tiene una parte mesencefálica, tiene una parte póntica, tiene una parte vulvar y tiene una parte medular. Nos referimos al trigémino, ¿sí? El trigémino presenta una salida en la porción anterolateral del puente, que es un punto importante donde se inicia la formación del pedúnculo cerebroso medio. Este nervio que sale presenta una estructura voluminosa que es la parte sensitiva representada por tres nervios, oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior, y una parte diminuta representada prácticamente por la raíz mandibular que lleva la raíz motora para los cuatro músculos de la masticación. Ellos viajan directamente hacia esta zona que es el cabo de Meckel, que está el ganglio de gases asentada sobre esta región. Y a nivel de esto aparecen una, dos y tres ramas, que es la oftálmica, la maxilar superior y la maxilar inferior. Estos van a salir por diferentes lugares, por la hendidura esfenoidal, por el agujero redondo, por el agujero oval, y esta cuando entra directamente a la órbita se divide en esas tres ramas, que es la frontal, lagrimal, frontal y nasociliar. Y luego cuando esa estructura entra, ¿verdad?, y sale por el agujero redondo, sale por debajo de la órbita, cambia de nombre, pasa por el conducto infraorbitario para salir por el agujero infraorbitario. Quiere decir que el infraorbitario es la continuación del maxilar superior. Y finalmente el mandibular sale por el agujero oval, que es la rama más voluminosa de ellas, lleva la raíz motora, y cuando sale se divide dentaria y lingual, ¿sí? Y la lingual se dirige a los dos tercios anteriores de la lengua, ¿verdad?, mientras que la dentaria sigue hacia la espina de Spix, está por el agujero dentario, llega por el conducto dentario y sale por el agujero mentoniano. Pasa a la que sigue. Un acercamiento nos hace ver aquí las tres ramas que va a salir: la oftálmica, la maxilar superior y el nervio infraorbitario. Aquí el maxilar inferior, que tiene presente una que se va hacia la lengua y otra que se va directamente. Aquí están las ramas, una hacia la lengua y otra en el conducto dentario. La que sigue. Y pasamos ahora al nervio facial. Vemos y recordamos al músculo frontal, al músculo orbicular, a lo que son los músculos de aquí del dorso de la nariz, donde estaba el prócer, donde está el transverso, donde está el ala de la nariz, donde habían aquellos músculos pequeños que los cigomáticos y los elevadores, el orbicular. Aquí abajito vemos un triangular, aquí más abajito estaría el cuadrado y en la línea media estaría el mentoniano. Y vemos directamente a este nervio que corresponde al nervio facial. El facial es un nervio mixto, ¿están de acuerdo? ¿O no? El nervio facial va a salir en la unión vulvo-protuberancial, ¿sí? Y como nervio mixto va a tener una parte motora que mueve a todos los músculos de la mímica facial y que van a seguir por el peñasco y van a salir por el agujero estilomastoideo, acompañado de la arteria estilomastoidea. Se proyectan hacia adelante, atraviesan una glándula parótida y se dividen en 5 ramas que se dirigen prácticamente hacia el temporal, al hueso cigomático, al maxilar, ¿sí?, a la boca, bucal, maxilar y cervical, actuando sobre los músculos de la mímica facial. Pero también vamos a encontrar que hay una parte sensible que era trigémino facial, que va a los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿correcto? Entonces aquí vemos todos los músculos y vemos acá el origen aparente de lo que es el nervio facial en la unión vulvo-protuberancial con AFA. Y AFA era abducens, facial y auditivo, con 2 partes, una que era la auditiva de la audición, órgano de corte, y otra vestibular del equilibrio, ganglio vestibular de escarpa. Ok, pasamos a la que sigue. Un acercamiento nada más de la emergencia, la que sigue. Y aquí vemos algo muy característico de lo que corresponde al oído. Vemos el meato auditivo interno en la parte posterior. Vemos directamente a 2 ganglios. Un ganglio que se encuentra acá, que es el ganglio vestibular de escarpa, y esos chiquititos que se encuentran acá, que es el ganglio de Corti, ¿sí?, ganglio espiral de Corti. Vemos, cuando veamos oído, ¿verdad?, vamos a encontrar que aquí
existe una zona ósea en donde hay tres rampas, vean ustedes las rampas, una que se encuentra arriba, otra que se encuentra en medio y otra que se encuentra abajo, ¿sí? En donde tenemos la rampa vestibular, la rampa coclear y la rampa timpánica, que van dando vueltas alrededor de un centro que es el hueso, este que está acá, dándole vueltas, le da 2 vueltas y 3/4, de tal manera que se puede ver aquí y ocasionalmente una parte de este lado. Entonces esto es lo que lleva en este triangulito el órgano de la audición, que es el órgano de Corti. En este triangulito podemos apreciar la membrana pectoria. ¿Cuál es el aumento? No lo alcanzas. Y así medio, así más o menos acá. Como que se va sobre la barra. Aquí, acá, abajo de la barra. Aquí, dale aquí. Vas. We are the world. No. Entonces, quitamos este. El ganglio vestibular de Scarpa va a recibir a 5 nervios que van a formar la rama vestibular del octavo paracranial. Si ustedes se fijan, acá hay un abultamiento, el utrículo, aquí hay otro abultamiento, el sáculo, y obviamente los nervios se llaman utricular y sacular, USA. ¿Está bien? Y hay unos conductos semicirculares que son 3, que es un superior, un externo y posterior, Secretaría de Educación Pública, SEP. ¿Está bien? Donde aparecen esos 3 nervios que junto con los 2 nervios que están acá, son 5 los que forman la rama vestibular del octavo par craneal. Y su ganglio es el ganglio vestibular de Scarpa. ¿Está bien? Y cuando llegue directamente, ¿se acuerdan que en el cuarto ventrículo había un surco medio, había un surco limitante, había una eminencia teres, un triángulo, un trígono del hipogloso, y por fuera de eso había un área vestibular con 4 núcleos, sulami, superior, lateral, medial, inferior. Ahí ese punto es donde va a ir prácticamente esto, y de aquí es una vía especial que luego vamos a ver. Aquí se puede ver el nervio facial, y se ve una rodilla, es el ganglio geniculado del nervio facial, ¿sí? Y luego se ve cómo se dirige hacia abajo para que luego pueda terminar entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, agujero estilo mastoides. ¿Para qué sigue? Y acá el glosofaringio se encarga prácticamente de ir no solamente hacia la lengua tercio posterior de la lengua, sino también a todos los músculos de la faringe, que es salpingofaringio, ¿verdad? Estilofaringio, palatofaringio y constrictores superior, medio, inferior, todos ellos formando la faringe. ¿Dónde se inicia la faringe, Adam? En el tubérculo faringeal. ¿Y dónde termina? En C6. En C6, a la altura del cartílago cricoides, un tubo abierto en sentido anterior hacia la nariz, hacia la boca, hacia la laringe, nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe, epifaringe, mesofaringe, hipofaringe, y resulta que la bucofaringe también se llama orofaringe, que es lo mismo. ¿Está bien? Si nosotros vamos de la nasofaringe hacia adelante, ¿qué vamos a ver? Coanas, y nos vamos a meter a la cavidad nasal. Vamos a pisar primero los palatinos y luego al maxilar superior y vamos a salir por las narinas. Si venimos por las narinas, entraremos directamente sobre el maxilar, sobre el palatino, estaremos en las coanas y veremos a la nasofaringe. ¿Estamos ubicados? Cuando pasamos abajo, entonces pasamos directamente a lo que es la bucofaringe. Y la bucofaringe va a comunicar hacia adelante al istmo de las fauces. ¿Está bien? En donde está la campanita, la úvula. Para pasar de allá directamente a la cavidad bucal, pasar sobre la lengua, ¿está bien? Y ver prácticamente la arcada dentaria superior, la arcada dentaria inferior, ¿correcto? Y vemos que está herméticamente cerrada en el momento que nosotros ocluimos la boca. Y a través de ellos podríamos ver a los maceteros, ¿verdad? Pero antes de los maceteros son los bucinadores, ¿está bien? Y entonces vemos que se abre la boca y entramos a una zona que se llama vestíbulo bucal, ¿sí? Que está entre los labios, las mucosas de los carrillos y las arcadas dentarias, hasta salir directamente a través de los labios en lo que es la abertura de la boca. Y si lo vamos al revés, abertura bucal, vestíbulo bucal, entramos a la cavidad bucal propiamente dicha, vemos hacia arriba, ¿qué veríamos arriba? Mapa, maxilar y palatino,
Hacia abajo estaríamos sobre la lengua. Nos dirigimos hacia atrás y vemos un grupo de papilas las más grandes en forma de una V, papilas circunvaladas, fungiformes, filiformes, foliares y fungiformes hacia el tercio posterior. ¿Está bien? Istmo de las fauces, y allá mismo vemos lo que se llama bucofaringe. En la unión de la nasofaringe con la bucofaringe hay un ligero relieve, está en la unión, que se llama relieve de Pasavant, en donde la úvula, en el momento de tragar el alimento, se pone en ángulo recto y va a sellar directamente en el relieve de Pasavant para evitar que los alimentos se dirijan hacia la nariz, ¿correcto? Y los alimentos deben ir solamente en una dirección, hacia abajo por la gravedad, y luego los movimientos de la faringe ayudarán junto con los del esófago a llevar el bolo alimentario hacia el estómago. Muy bien, pasamos a la que sigue. Este neumogástrico, un nervio muy importante, demasiado importante, ¿dónde lo vamos a localizar, Andrés? ¿Dónde? A nivel del tallo cerebral, ¿dónde está? Retroolivar, hem, glosofaringio, el espinal neumogástrico. Este nervio vago tiene muchas funciones. Representa al parasimpático. Hay un núcleo dorsal del vago que se une a este nervio, ¿verdad? Y vamos a ver que este nervio, una vez que salga del surco postolivar, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sí, Salió prácticamente del tallo cerebral. ¿Qué hace? ¿Se dirige hacia atrás o hacia adelante? Está saliendo. Dime lo que te, va al vaina carotídea, ¿no? dime lo que te acuerdes de la vista ventral del bulbo. Del bulbo, Es posterior. Pues del surco retroolivar, el es retro y el contrario retro. Preolivar. Preolivar, de donde sale el hipogloso. ¿Qué más? El surco preolivar está entre qué y qué. Pues la oliva y la pirámide. Y la pirámide. Entonces vamos a encontrar que en la vista ventral, surco medio anterior, pirámide, pirámide, surco preolivar, oliva, surco retroolivar, que ahora resulta que tiene la emergencia de 3 nervios glosofaringio, espinal y neumogástrico. Ya estamos estacionados en el surco retroolivar. ¿A dónde va ahora? Yo te pregunto. ¿Qué tienen que llegar a la vaina carotídea? Sí, pero eso está en el cuello todavía antes de Llega eso. hasta ahí. Por eso. A ver, María José. Sí, hacia adelante. Adelante. Y, ¿Adentro o afuera? pues sería, o sea, adentro para el agujero redondo posterior. Por eso, hacia adelante, hacia adentro. No, hacia afuera. Ligeramente hacia afuera, la aguja posterior. ¿Qué pasa luego? Pues sale para entrar a la vaina carotídea. A la vaina carotídea, muy bien. ¿Y luego qué pasa? Está bajando por la vaina carotídea, sigue con la vaina carotídea, todo. Ajá. Eso es del vago, ¿verdad? Sí, pues va a dar inervación a todos las ramas. La rama anterior es la izquierda. Ándale. Y pues va a dar a los pulmones. Sí, pero todavía está sacando tu cuello. Ok. ¿Seguía la Claro. yugular? No. ¿A qué altura abandona la vaina? En C6. ¿Qué hace? Sí, va la tráquea. ¿El izquierdo a dónde se dirige? ¿De quién? De la tráquea. Del esófago. ¿Está bien? ¿Y el derecho? ¿A quién? Al esófago. Entonces van formando un plexo esofágico anterior y un plexo esofágico posterior, pero el esófago detrás de quién está. El esófago detrás de quién está. De la tráquea, ¿correcto? Y por lo tanto le da una inervación allá adelante en donde el izquierdo queda más anterior y el derecho más posterior para el plexo traqueal anterior y el plexo traqueal posterior. ¿Y qué pasa con la tráquea? ¿Termina? En C6. Tu tráquea termina acá. T5, T4, T5. En el ángulo de T4 a T5. ¿Y qué pasa? Sí, bien, bronquio. Se divide
bronquios primarios, luego secundarios, luego terciarios, y para todo eso el vago, todo plexo traqueal, plexo bronquial, etcétera, etcétera, plexo pulmonar anterior, plexo pulmonar posterior, ¿está bien? Sigue bajando por el esófago, le da al corazón, plexo cardíaco anterior, plexo cardíaco posterior, plexo mediastinal anterior, plexo mediastinal, todo eso lo va a hacer el vago. Y ahora sigue su camino el vago. Aquí estábamos en la faringe, ¿verdad? Aquí estamos en el esófago, aquí ya estamos bajando, y luego sigue el esófago acá, y entramos al diafragma, plexo gástrico anterior, plexo gástrico posterior, luego tengo el yeyuno, ilion, ciego, colon ascendente, transverso, y en los 2 tercios proximales del colon transverso, ahí terminó la historia del vago, ¿sí? Y el tercio externo del colon transverso, junto con el colon descendente, junto con el sigmoide, serán inervados por los nervios viscerales pélvicos del sistema cráneo-sacro, porque arriba el cráneo presenta al parasimpático en el 3, en el 7, en el 9 y en el 10 con los orígenes de Sato, Edinger, salival y dorsal, para el tercero, para el séptimo, para el noveno y para el 10º. ¿Está bien? Y abajo el sistema de los nervios viscerales pélvicos que utilizan al pudendo interno S2, S3, S4, salen, lo acompañan, abandonan al pudendo interno y ahora se van al recto, al ano, se van a la próstata, vesículas seminales, a la vejiga, al colon descendente, al sigmoide, todo eso hasta alcanzar ahí arriba el tercio externo del colon transverso donde se unen el vago con los viscerales pélvicos. ¿Está bien? Pasamos a la que sigue. Este es el neumogástrico, todo el trayecto. Aquí tenemos un sistema carotídeo, aquí tenemos un cuerpo carotídeo, aquí tenemos una dilatación proximal que se llama seno carotídeo, aquí tenemos los constrictores, ¿verdad?, de la faringe, y aquí tenemos directamente una ramita del vago que se dirige al conducto auditivo, que cuando estás metiendo tu invisible, estás tosiendo, ¿sí? Como diciendo, cálmate porque vas a perforar el tímpano y tú sigues hasta que lo perforas. La que sigue. Este es el vago, nuevamente, vean cómo hay un plexo cardíaco, hay un plexo hepático, hay un plexo gástrico, el tronco celíaco, etcétera, etcétera. La que sigue. Aquí tenemos a este que es el accesorio, el nervio espinal, paracraneal número 11, ¿dónde está su origen aparente? Surco retroolivar, y también va a ser lo mismo, se va a dirigir hacia adelante y afuera para el agujero rasgado posterior, y luego cuando desciende en el cuello se va a ir al TEC. ¿Qué era TEC? La T de trapecio y la S de esternocleidomastoideo, que son los encargados de mover el cuello, ¿verdad? Estos dos músculos, la que sigue. Y aquí vemos al hipogloso, que es el 12º par craneal, cómo se dirige a todos los músculos de la lengua, excepto el palatogloso, grupo prácticamente de músculos que vienen de abajo hacia arriba, como otros que vienen de arriba hacia abajo. ¿Va que sigue? Y aquí vemos entonces el famoso plexo cervical. El plexo cervical es un plexo que se forma de C1, C2, C3 y C4. ¿Está bien? Este plexo cervical va a tener dos partes. Una, cuando llegamos directamente a la parte del esternocleidomastoideo, van a salir algunas ramitas que se dirigen hacia arriba, otras que se dirigen a mastoides, otra que cruza el cuello, mastoidea, auricular, cervical transversa, y susu es supraclavicular y supracromial. ¿Está bien? Estos nervios están en correlación directa con el nervio principal de la parte profunda de este plexo, nervio frénico, C3, C4 y C5. Y por eso el nervio frénico, que es el principal del plexo profundo, cuando baja el nervio frénico y se va directamente hacia abajo, aquí lo tenemos de este lado, el nervio frénico, desciende por delante del escaleno anterior, ¿se acuerdan? Se mete al tórax y va a bajar directamente al diafragma y va a pasar el diafragma para distribuirse por debajo del diafragma, constituyendo el nervio principal de este músculo de la respiración, que es el diafragma. Cualquier problema ocupativo que esté debajo del diafragma, llámese vesícula biliar, llámese hígado, llámese estómago, llámese vaso, que son los que están debajo del diafragma, que se llaman órganos subdiafragmáticos, su crecimiento provocará hipo, ¿sí? Pero si tenemos una gastritis,
como ocurre con el pobre bebé que está tomando su lechita y la mamá también dando pele y de pronto como que baja su mano, entonces el bebé sigue tragando aire, se distiende en su estómago, comprime el nervio frénico y empieza el hipo. ¿Y qué hace la mamá? Tradicionalmente le pone su hilo que no sirve para nada, que es el hilo rosado es más efectivo que el hilo blanco, es lo mismo, o sea, no sirve para nada los dos. Pero en fin, eso, ¿qué es lo que va a hacer que se calme el hipo? Pues cuando ponen al bebé en una posición y le van dando sus palmaditas, el bebé va eructando y canalizando gases, se descomprime el estómago, descomprime el vago y desapareció el hipo. Y el hilo lo vuelve otra vez a guardar hasta rato otra vez. ¿Sí? Bueno, pasamos a la que sigue. En conclusión, el plexo cervical superficial tiene 5 ramas y las ramas son maxusum. Pues si el cañón viene por allá, ¿verdad? María José siempre hace esto, ¿sí? No. Ah, para ti, perfecto. Me dije, ¿por qué se puede hacer algo? Para ti, ok. Entonces, maxusum, mastoidea, auricular, cervical transversa, supraclavicular y supracranial, ramas del plexo cervical superficial. Nervio frénico es la rama principal del plexo cervical profundo. Origen del frénico, C3, C4 y C5. ¿Correcto? Origen del supraclavicular y el supracranial, C4, C5. O sea, los mismos que se sirven al frénico, y por eso los dolores de la región subdiafragmática pueden irradiar al hombro y confundir al mejor ortopedista. Porque el ortopedista dice, está bien el manguito de rotadores, ya te tomó una radiografía, no hay bursitis, entonces dice el ortopedista debe ser un tipo que nada más quiere su incapacidad para no ir a trabajar. Y no, resulta que tiene una piedra en la vesícula, o tiene una hepatitis, o tiene un crecimiento gástrico. O sea que no olvidar que los dolores pueden ser referidos. Aquí podemos apreciar directamente al trigémino y poder apreciar directamente sus ramas de la maxila superior y de la maxila inferior. Podemos apreciar el sistema carotidio, a lo que es el seno carotidio, que la arteria carótida interna no emite ramas en el cuello, que la carótida externa da actin, linfa, que es la tiroidea superior lingual y facial, y que luego nos da otras ramas para terminar arriba en tema. ¿Qué era tema? Temporal superficial y maxilar interna. Muy bien. Pasamos a la que sigue. Y aquí vemos directamente al trigémino y vemos las diferentes ramas que van de la oftálmica. Vean cómo el sistema simpático, estas cositas son filetes del simpático que utilizan normalmente a los vasos para su distribución, ¿sí? Y entonces vean cómo directamente acá está la maxila interna, que es esta, y cómo está la temporal superficial, ¿verdad? Esta es la temporal superficial, y esta es la maxila interna, y esta es la carótida interna. ¿Sí? Muy bien, pasa a la que sigue. En el globo ocular, entonces tenemos que recordar bueno, en la parte de aquí del globo ocular vemos capas concéntricas. ¿Cuántos medios de refracción o de refringencia vimos? 4, donde estaba la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, que las capas concéntricas del globo ocular eran 3, ecore, esclerótica para protección, coroides para nutrición y la retina para la parte funcional. Que la parte funcional quedaba a la mitad de la distancia entre el limbo esclerocorneal y el ecuador, un borde festoneado que demostraba que las capas, que eran 9, 10 o 11, dependiendo del libro, se convertían en una capa de revestimiento donde la retina era funcional y ahora es afuncional, ¿correcto? Y vean ustedes acá las ramas del trigémino, ¿correcto? Y vean ustedes aquí lo que es un corte del mesencéfalo, aquí está el puente, el pedúnculo cerebroso y aquí está el bulbo con su oliva. La que sigue. Y acá entonces hay otros ganglios que son los sitios donde va a haber normalmente sinapsis del 3, el 7, el 9 y el 10 que se van a ver cuando se vea el sistema parasimpático. Entonces hay un ganglio directamente acá que corresponde al ganglio, aquí abajito submandibular y aquí en este ganglio óptico. Entonces tenemos nosotros que hay otro que se encuentra acá, submaxilar, y vean ustedes a este nervio, que es el facial,
como normalmente tiene dos sitios de sinapsis, que es el pterigo palatino, que es este, y el otro que se encuentra acá, que es el submandibular himeneurotécnico, es TES, TES, que es el pterigo palatino, y ya sabemos que lleva una P, pterigo palatino, TES, y este que está acá, submandibular, son los sitios donde este nervio facial hace su sinapsis. ¿Correcto? ¿La que sigue? Y aquí vemos el ganglio óptico, ¿verdad? En donde ese ganglio óptico es muy importante como para sitios de sinapsis, y vemos otra vez el trigémino, ¿correcto? Esos ganglios se van a poner en la esquemita de los 4 ganglios que es asado, con los 4 ganglios donde es sinapsis, para que vean la neurona pregangliar y la postgangliar. ¿Para que siguen? Y aquí, por ejemplo, en el gusto, vean cómo, ¿verdad?, pasa lo mismo, en el sentido de que los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿qué tienen? Trigémino facial, ¿sí? Y el tercio posterior, los falanges vago. Entonces, el 7, el 9 y el 10 tienen un núcleo solitario, que es este, en donde toda la sensibilidad de la lengua se va a viajar a través de este. Salen las neuronas acá, que viene siendo primera neurona, aquí la primera sinapsis, y este sigue su camino directamente hasta que llega hasta el tálamo, y del tálamo se dirige hacia la corteza para la tercera neurona. Hay una clase que vamos a ver todas las vías: la vía del gusto, la vía del olfato, la vía óptica, la vía del oído auditiva, la vía somestésica principal, que es la del cordón posterior, todas con sus 3 neuronas. Y aquí vemos a esto. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto que será? La libre proyección, la Cápsula interna. interna. ¿Qué será esto? ¿Y esto qué será? ¿Y esta parte? Luego pálido, y aquí, putamen, y acá. Trígonos, olfatores, los fornix, esto. Cuerpo calloso, que viene a ser la rodilla o el rodete, dependiendo del corte donde estemos. Ok, ¿la que sigue? Y acá en el sistema carotidio y el sistema vertebral, que van a participar en el polígono de Willis, ¿qué será esta azulito? El seno cavernoso, y se ve que las arterias vertebrales se reúnen para formar directamente el tronco de la basilar, y ahí vimos que habían 3 arterias para el cerebelo: cerebelosa superior, cerebelosa anterior inferior y cerebelosa posterior inferior. ¿Sí? Que las arterias vertebrales en el mnemotécnico era CEREPI-ESAP, cerebelosa posterior inferior, espinal anterior y espinal posterior, y que la arteria basilar nos daba Caín, por hacer eso, donde estaba la cerebelosa anterior inferior, las pónticas, la laberíntica, la cerebelosa superior, y terminaba dividiéndose en cerebrales posteriores. Muy bien, pasamos a la que sigue. Y también vimos todo este sistema, ¿verdad?, en donde finalmente las arterias vertebrales, viene una, viene la otra, y acá tenemos la CEREPI, que es la cerebelosa posterior inferior, y esta que es la espinal anterior, y una idéntica que viene por atrás, que es la posterior. Luego seguida del tronco de la basilar, que terminaba en cerebrales posteriores, y teníamos un polígono de Willis con 3 comunicantes, que mejor dicho son 4, porque esta chiquitita es una comunicante del lado izquierdo y una comunicante del lado derecho, que nos dan una comunicante entre ambas cerebrales anteriores, y entre la cerebral media y la posterior, 2 comunicantes, una de cada lado, que hacen un total de 10 vasos en el polígono de Willis. ¿Cuáles 10? 3 cerebrales de un lado, 3 cerebrales de otro lado, 6, 2 comunicantes anteriores y 2 comunicantes posteriores, 10 vasos que participan en esta anastomosis, ¿verdad?, de circulación suplementaria, útil cuando existe un problema obstructivo de un lado, y a través de estas comunicantes pasan el lado que está obstruido, recibe del lado que está sano. ¿Para que sigan? Este ya lo vimos. Todas las arterias ya las vimos, ¿no? ¿O no? Sí, sí. A ver, pasa el bisalindes. Cuando existe una trombosis de la cerebral media, ¿cómo se manifiesta? No.
O sea, la trombosis se relaciona con arritmia, ¿sí? Pero cuando tú tienes una trombosis, ¿cómo se manifiesta neurológicamente? La anterior, la media y la posterior. La posterior, trastornos visuales. La media, parálisis facial. Y la anterior, Debilidad de los miembros. debilidad de miembros inferiores. Eso. A ver, pasa la que sigue. Y la que sigue. Y vámonos acá. Ok. Vean ustedes de que el sistema nervioso lo dividíamos en central y periférico. ¿Sí? Y que el central, ¿quién lo formaba, Fernando? Muy bien, ¿el periférico qué lo forma? Nervios craneales y raquídeos. Los nervios craneales son 12 pares, enumerados en sentido anteroposterior, 1, 2 y 8 sensitivos, 3, 4, 6 supermotores, 11 y 12, junto con 3, 4 y 6 exclusivamente motores, 5, 7, 9 vagos, que son los mixtos, ¿verdad? Pero a lo largo de los nervios raquídeos tenemos 31 pares, porque resulta que hay 8 cervicales, porque el primer par cervical está naciendo entre el occipital y la primera vértebra cervical, y los demás saliendo por sus agujeros de conjunción. Entonces son 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxillo. Y de todos ellos ven plexo aquí, ¿correcto? Y plexo aquí, y más acá abajo plexo, pero aquí los fresas son elitistas, van en sus espacios intercostales, no forman plexos, son los únicos que no forman plexos, y se llaman nervios torácicos. ¿Está bien? Los nervios torácicos, da la casualidad que en esa parte de su origen es donde tenemos al simpático toro. Y eso va de T1 hasta L2, el origen, y cuando salen encuentran a la aorta y van siguiendo a la aorta hasta entrar al cráneo, y van siguiendo a la aorta hasta llegar a la punta de los pies, y van siguiendo a la aorta hasta llegar hasta las subclavias, axilares, humerales, radial, cubital, hasta llegar a la punta de los dedos, y esa es la forma de distribución. Vemos acá a un nervio, ¿verdad?, que se forma aquí en las ramas terminales del plexo braquial, y vemos acá la parte de los pulmones, y vemos acá una escápula, cuya característica principal, la cara posterior es con 2 fosas desiguales, supraespinosa e intraespinosa, con 3 bordes, interno, externo y superior, y del interno hacia adelante tenía las digitaciones del gran cerrato y hacia atrás, arrorro, en el que el borde externo tenía redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho, donde el cuerpo tenía 3 músculos: subescapular, supraespinoso, infraespinoso, donde a nivel de la espina y del acromion hay 2 músculos paralelos, deltoides y trapecio, y que el deltoides tiene 3 tipos de fibras: claviculares, acromiales y espinales, y las acromiales son los que inician el proceso no inician, el supraespinoso lo inicia y este otro lo acompaña como sinergista, que es las fibras medias.